Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a otro nuevo video. Primero que nada, espero que se encuentren todos muy bien, que todos los que están viendo este video le estén pasando excelente. Andamos justamente ahorita en tiempo de vacaciones y de hecho, para cuando ustedes vean esto, falta creo que ya una semana para el Alpha Camp. En este momento todavía quedan algunos lugares disponibles y si nos han registrado, neta, háganlo, no se lo quieren perder. Pero bueno, ese no es el tema de este video. El día de hoy vamos a probar un producto que creo que es algo que buscamos bastante todos en nuestros autos. Siempre andamos buscando la forma de que pueda funcionar algo así. Y neta, en todos los coches que he tenido desde el GTI MK7, que según que con el Backcom podías habilitarlo, y luego en el Type R, y en todos los autos así que tienen un sistema de sonido o de infoentretenimiento más reciente, pues pasa que queremos activar algo así, ¿no? Y es básicamente poder ver video y tener más opciones en nuestra pantalla. Y sí, con la llegada del CarPlay y todo eso, Android Auto a nuestros dispositivos y a los sistemas de infoentretenimiento, pues ha mejorado bastante las cosas que podemos hacer en nuestro vehículo, pero aún no podemos reproducir video. Y miren, eso es completamente entendible, porque obviamente no queremos que el conductor se distraiga. Pero ustedes me van a decir, hay situaciones en las que el copiloto, gente que viaja con sus hijos, podría ser una función de mucha utilidad. Díganme ustedes, mucha banda que ve el canal ya tienen hijos, tienen familia, ¿cómo les caería poder ponerles una película en el camino a sus hijos? Neta, sería impresionante. Bueno, tenemos un producto aquí que al parecer lo puede lograr. Digo al parecer porque todavía no lo sabemos y pues vamos a checarlo. Vamos a ver qué tal funciona. De eso se trata el video de hoy. Y esto que tenemos aquí adentro es nada más y nada menos que el AutoCast Play to Video Pro. Es un dispositivo que funciona a través de Android Auto y de Apple CarPlay. Según lo que indica es que te permite poder reproducir multimedia y tener muchas aplicaciones, muchas más aplicaciones en tu sistema de CarPlay. Cabe mencionar que para instalar esto tienes que tener CarPlay en tu dispositivo, o sea, en tu estéreo tienes que tener CarPlay en tu coche y obviamente tienes que tener un iPhone o un Android que sea compatible con CarPlay. Pero a lo que he entendido, esto se conecta a nuestra pantalla y conectamos nuestro dispositivo a esto. Pero sí, al parecer podemos tener YouTube, Netflix y otras aplicaciones de video directamente en nuestra pantalla, así como también mucho más aplicaciones. Vamos a abrir esta caja y bueno, ¿qué tenemos aquí dentro? Todo es muy pequeño. Tenemos el dispositivo, que es justamente este que tenemos aquí. Es de la marca AutoCast y el modelo, como les comentaba, es el Play to Video Pro. Tiene este acabado, vean, como fibra de carbono que se ve muy padre. Y en la parte de acá tenemos un conector USB y de este lado tenemos un USB tipo C. Y pues aquí en la caja tenemos un manual de uso en diferentes idiomas. Y al parecer debajo de la caja tenemos algo más. ¿Okay? Tenemos otra cajita que nos incluye... cable, qué padre. Miren, tenemos un cable de USB tipo A USB tipo C y otro cable de USB tipo C a USB tipo C. Lo que tengo que revisar ahorita es cuál es la entrada, o sea, cuál es la parte que va conectada a nuestra pantalla y cuál es la parte que va conectada a nuestro teléfono. Ok, aquí dice puerto USB tipo C, conectar al coche, y puerto USB tipo A para reproducción de música, videos de unidad flash, USB y actualización de firmware. Ok, a ver, me hace pensar que esto también, aparte de todo, trae CarPlay inalámbrico. Ok, entonces, a ver, lo que entendí es que el USB tipo C va a nuestra pantalla y el USB tipo A es por si queremos conectar alguna memoria USB para dispositivo multimedia o algo así, como para fuente de datos. ¿Qué loco está esto? Entonces también tenemos CarPlay inalámbrico. Ok, se ve muy bien. Entonces, bueno, vamos a conectarlo. Vamos a ocupar este, que es el de USB tipo C a USB tipo A, y vamos a probarlo, vamos a hacer la instalación. En esta parte que ven aquí, este cable es el que viene justamente de mi pantalla y este cable es donde yo conecto mi iPhone, ¿no? Entonces lo voy a desconectar. Aquí es donde voy a conectar este USB tipo A que nos incluye, que perdón, va de esta forma, y de este lado vamos a conectar nuestro AutoCast así. Ya está, ya quedó conectado y esto pues creo que lo podemos poner de este lado. Ahora vamos a ver cómo funciona. Bueno, se supone, vamos a prender nuestra pantalla y esto debería de encender en cualquier momento. Ok, miren, justamente ahí tenemos, no sé si alcanzan a ver, es un indicador y ya se conectó inmediatamente. Como pueden checar en la pantalla, ya entró
hay algo en funcionamiento que justamente por lo que podemos ver está basado en Android. Y bueno, pues aquí tenemos algunas advertencias de seguridad que hay que tomar muy en cuenta. Vamos a ponerle que ya no las ponga más, ya las leímos y vamos a aceptar y dice que estamos de acuerdo. Hoy miren, justamente aquí tenemos ya una pantalla que no es la pantalla de entretenimiento de mi dispositivo, porque miren, si yo entro, justamente aquí pueden checar, ¿no? Que eso es lo de mi pantalla. Pero por lo que veo es que si entro aquí en CarPlay, ahora ya me muestra todo esto. Tenemos, por lo visto, muchas opciones, ¿eh? Vean nada más, tenemos Amazon Prime Video, tenemos TikTok, tenemos YouTube, tenemos Netflix. Otra cosa muy importante, tenemos actualizaciones de este dispositivo, o sea, se puede seguir actualizando. Creo que tenemos también, por lo visto, una conexión Wi-Fi. En esta parte de aquí nos aparece, chequen, Wi-Fi, Bluetooth. Tenemos ajustes, vamos a checar a ver si podemos como conectarnos al Wi-Fi, estaría muy padre. Y sí, justamente lo que tiene es Android. Voy a conectarme a la red de mi casa, aprovechando que estoy aquí. Oigan, pero qué padre está esto, aprovechando que ya tenemos Starlink Mini y que lo podemos traer en movimiento. Imaginen, o sea, pueden ir reproduciendo películas, videos y cosas así. Eso está muy loco. Aquí ya me conecté justamente al Wi-Fi. Vamos a regresar al menú principal. Me gustaría checar primero que nada a ver si hay algún tipo de actualización. Vamos a ver aquí. Ok, es la última versión, no tenemos ninguna actualización. Entonces ahora sí vamos a ver cómo funciona esto. Como pueden ver, tenemos de este lado como un menú, en el cual supongo que es para poder acceder a las aplicaciones. Ah, miren, tenemos para poder acceder a todas las aplicaciones y podemos cerrarlas también. De este lado supongo que tenemos todas las apps. Justamente aquí tenemos la App Store. Ahí está. Y podemos actualizar YouTube y vamos a actualizar Netflix. Ahí está. Y bueno, pues justamente ya terminamos aquí con las actualizaciones. Ahora vamos a cerrar esta pantalla y regresamos al inicio. Que miren, aquí podemos ver, como les digo, tenemos TikTok Lite, tenemos Netflix, YouTube, Prime Video y PVT. Esta, la verdad, yo no la conozco. Y tenemos aquí algunas opciones, como por ejemplo CarPlay, Android Auto y actualizaciones. Creo que pueden personalizar ustedes y poner como diferentes cosas aquí que tengan más, que quieran tener más a la mano. También tenemos aquí opción para música, para manejar archivos, un reproductor de video y si queremos como salir de esta pantalla, ¿no? Que supongo que me va a mandar a mi pantalla principal. Ahí está, justamente. Y aquí regresamos de nuevo. Ahora, yo tengo una duda aquí que quiero checar y es cómo funciona, por ejemplo, YouTube. ¿Qué pasa si abro YouTube? Obviamente para eso tienen que tener ustedes alguna conexión a internet, ¿no? Pero vamos a buscar algún video de mi canal. Aquí está para buscar, vamos a poner Alfalta 90 y miren, me mandó a mi canal. Aquí está mi canal, vean nada más, aquí están todos los videos del canal. Qué loco. Vamos a abrir el último, ese está muy bueno, se lo recomiendo. Justamente fuimos a hacer un camping gamer. Bueno, ahí ya me salieron anuncios. Pero este video está muy padre porque fuimos a hacer un camping gamer. Miren, ahí está el video. Vamos a quitarle el doblaje porque me parece como si estuviera... Como no me lo he guiado, me parece como si mi cuenta fuera de Estados Unidos. Vean, vamos a cambiar el audio track, vamos a ponerle el original y vamos a ver si podemos ponerlo en pantalla completa. Aquí está. Oh, wow, vean nada más eso. ¡Qué loco! Cuando vaya de camping, imagínense lo loco que estaría esto. Entonces, en este camping vamos a... Oigan, estoy viendo un video de YouTube de mi canal en el Jeep. Creo que me está corriendo ahorita como en 360p. Ahí desactivé los subtítulos, a ver. Vamos a checar eso. Si está corriendo en 360p, vamos a ver si podemos subir un poco de calidad o hasta cuánto nos permite. Vamos a ponerle avanzado. Oh, miren, me permite hasta 4K incluso, pero vamos a ponerlo en 720p, que creo que es una resolución muy buena para ver videos en esta pantalla. Y no, o sea, chequen, se ve súper bien. Incluso vamos a llevarlo un poco más allá. Vamos a ponerle 1080p para ver si no se traba o algo así. Vamos a checar, pero no, miren, ahí ya cambió. Y ahí está perfectamente reproduciendo. ¡Wow! ¡Qué loco, eh! ¿Ven eso? Eso me recordó lo mucho que disfruto jugar. Y desde que compré el Jeep, tengo esta idea en mente. Salir, montar campamento y transmitir todo en vivo durante el viaje. Desde que salgo de casa hasta que... ¡Qué loco está esto! Puedo ver videos de YouTube aquí justamente. Y obviamente de cualquier canal. Puse el mío por temas de copyright, ¿no? Pero... O sea, pueden ver videos de cualquier canal aquí. Vamos a regresar al menú principal y vamos a intentar abrir Netflix. No tengo actualmente una cuenta de Netflix, pero wow, vean eso. Vean, sin problemas funciona Netflix y se pueden loguear y todo y pueden ver Netflix aquí. Qué loco está eso. Vamos a ver Prime Video. Sí tengo cuenta de Prime Video, entonces me voy a loguear para ver
qué contenido podemos ver aquí, ¿no? Amigos, vean esto nada más. Estoy en mi cuenta de Amazon Prime Video. ¿Saben lo loco que está esto para mí? Les voy a decir por qué. Imagínense esto. Traer Starlink en el Jeep. Yo le voy a las Chivas. Los partidos de Chivas los pasan en Amazon. Eso significa que puedo ver los partidos de las Chivas donde quiera que esté. Güey, eso está muy loco. Y es que vean nada más. Tenemos aquí todo. O sea, wow, chequen esto. Vamos a poner alguna serie o algo. Vamos a ver si podemos ponerle de Mario Bros. Y a ver si reproduce la película. Número 6 en México. Vamos a darle. La puedo descargar incluso. No sé cuánto almacenamiento tenemos, pero al parecer la puedo descargar. Wow, se está reproduciendo. Vean eso nada más. Justamente me apareció como que está evaluando la calidad que te puede ofrecer. Y está ahorita un anuncio. Ahora con el audio que tenemos en el Jeep, se va a escuchar súper bien. Tengo una duda. ¿Podemos adelantarle? A ver, miren, aquí me lo puso en inglés. Vamos a ver si hay algún menú donde lo pueda poner en español. ¿Español Latinoamérica? De que te comió porque eres muy, pero muy chaparro. ¿Sabes qué? Puedes burlarte de mí, pero vas a ayudarme a buscar a mi hermano. Neta, qué chido está esto, banda. No les miento, les subí el volumen. Se escucha muy bien el sonido del Jeep. Me quedé bien picado con la película. Qué loco está esto. Y para salir aquí únicamente... de esta forma no salimos. A ver, esto funciona muy bien. Vamos a ver si funciona TikTok. Porque también dice que trae un TikTok Lite. ¿Será que podemos ver TikTok también? Vean. Wow, qué loco está eso, Chequen. Se terminó el agua. Y nada más deslizo o qué. Ah, sí, vean. Vean nada más. Podemos ver TikToks, banda, en el Jeep. Oye, disculpa, ¿te puedo Qué loco, Permíteme tantito. No, es que tengo mucha prisa. Pero lo hubieras dicho antes. A ver, ya probamos TikTok, YouTube, Prime Video, todo funciona muy bien. Lo que veo que no tenemos es un navegador de internet. Eso estaría muy padre que lo trajera, pero no lo tiene. O al menos yo no lo he encontrado. Porque está esta de IPTV, pero creo que también es una aplicación. Se llama IPTV Masters Pro, que es como una aplicación tal cual de video. Estaría padre que tuviera un navegador. Eso extendería bastante las posibilidades. Pero tenemos lo básico que necesitamos. Les digo, es Netflix, YouTube, Prime Video. Y pensaba que en la App Store podíamos encontrar tal vez un buscador de aplicaciones. Pero no tenemos para buscar más aplicaciones. Aquí la pregunta que tengo es... Ok, tenemos todo este entretenimiento, pero ¿qué pasa con mi CarPlay? O sea, yo necesito el CarPlay. A mí me gusta ver las notificaciones en la pantalla y utilizo, por ejemplo, Waze para todo esto. ¿Qué pasa con el CarPlay? Bueno, vamos a ver cómo nos conectamos. ¿Cómo me conecto a CarPlay? Si quiero entrar a CarPlay. Ah, miren, aquí me aparece cómo debo de conectarme, es por medio de Bluetooth. Ok, ahí me estoy conectando, me dice que cheque los números, enlazar, acá no me está apareciendo nada todavía, le voy a dar enlazar. Y miren, aquí me aparece conectar a CarPlay, vamos a darle conectar, conectado. ¡Wow! Y ahí está mi CarPlay. Aquí tengo mi CarPlay como si lo tuviera conectado directamente a mi pantalla. Ahora la pregunta es, ¿cómo regreso al otro? Oh, vean, aquí. Y puedo regresar. Y también puedo volver a regresar a CarPlay. Y en efecto, amigos, el CarPlay, como pueden ver, es completamente inalámbrico. No necesitamos tenerlo conectado. Ya lo puedo tener en mi bolsa y eso se sigue reproduciendo acá. Miren, pues está muy padre, como les comentaba al inicio, para todas esas personas que necesitan tener este tipo de entretenimiento en movimiento. Me encantó que puedas tener esas aplicaciones, que puedas tener Netflix, que puedas tener Prime Video, que puedas tener YouTube, que puedas tener TikTok. No pierdes la funcionalidad de tu CarPlay, lo puedes seguir conectando y puedes seguir recibiendo las notificaciones y todo. Algo que noté es que cuando estaba actualizando las aplicaciones, cuando me puse a actualizar, se puso un poquito lenta la pantalla, pero después de que se actualizaron las aplicaciones, ya todo regresó a la normalidad. También decirles que algo que me gustaría sería que tuviera una tienda de aplicaciones, ¿no? Donde tú pudieras entrar y tal vez a lo mejor descargarte Max, o a lo mejor descargar Apple TV o otras aplicaciones de video. Estaría muy padre. Y pues en resumen, si ustedes quieren tener esas aplicaciones de video en su pantalla, es compatible con el 98% de dispositivos de CarPlay, entonces es una buena opción. Para finalizar este video, quiero comentarles que si lo quieren adquirir, el enlace está en la descripción, y lo mejor de todo es que me dieron un código para toda la gente del canal del 10% de descuento. Pueden checar también porque la marca tiene otro tipo de dispositivos, tiene incluso uno que está a punto
punto de lanzar o van a lanzar, que es con inteligencia artificial. Hay muchos dispositivos de nada más CarPlay inalámbrico, que reproduce videos, o sea, tienen muchas cosas en esta marca, y el código del canal les sirve para toda la tienda. Entonces si quieren comprar algo de ahí, pueden usar ese código y es un 10% extra que pueden tener. Y bueno, con eso nos despedimos. Muchas gracias por todo. Ojalá que les haya gustado este video. Si les gustó, recuerden regalar un like, suscríbanse si son nuevos al canal y dejen sus comentarios o cualquier duda que tengan en la parte de abajo y con todo gusto se los voy a aclarar. Cuídense mucho, amigos. Yo soy Alfalta90 y nos vemos en un próximo video. Bye.